En la red y en grupos profundos de Telegram circulan casos extraños, archivos oscuros. Lo que vas a ver a continuación no es un top, son 3 historias reales, casi desconocidas, casos sumamente extraños, perturbadores y límbicos. Todos te van a dar mucho en qué pensar, sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. Martín, nombre que se intuye sale del nombre de usuario Taringa Martín 1981, era, según escribió él mismo, durante la época que Taringa aún existía, técnico de un observatorio rural en Argentina. Su trabajo era rutinario: calibrar telescopios, registrar datos de observación y mantener el sistema funcionando. Una noche de junio, el software detectó una anomalía, una onda de radio desde una coordenada cercana Sagitario A, un agujero negro supermasivo. Era común detectar este tipo de frecuencias provenientes del espacio, pero esta frecuencia era casi periódica, como una señal artificial, modulada. Intrigado, Martín aseguró que lo primero que hizo fue revisar el historial reciente. Ahí comenta que descubrió que la misma llevaba repitiéndose hacía una semana ya. Lo reportó al IAFE, Instituto de Astronomía y Física del Espacio de Argentina, pero le dijeron que era un eco de radiación de púlsar mal catalogado. Aún así, la noche siguiente volvió a escuchar lo mismo. La señal seguía allí, pero esta vez con un volumen mayor, como si se acercara, como si fuera una llamada. Martín cuenta que, luego de su reporte, el sistema del observatorio se reinició solo esa misma noche. Cosa extraña, los registros de observación desaparecieron. Martín fue reasignado a otro puesto administrativo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nunca volvió a escribir en Taringa sobre este tema. Pero en su computadora personal guardó una copia de la frecuencia, la cual había publicado en Taringa. Sin embargo, su historia, aunque muy seria, fue tomada como una broma por otros usuarios. Martín parecía hablar muy en serio en aquel post, y en el último audio que él subió a SoundCloud, distorsionado pero claro, hay algo que parece un patrón de pulsos. Tras analizarlo, un participante del foro de Taringa originario de Taipei y que tenía un comercio en Buenos Aires, aseguró que si aquello era código Morse, la señal decía, lo cual significa auxilio en chino. Todo parecía indicar que una misión tripulada china en el espacio tuvo una emergencia tan grande que el taikonauta, desesperado, empezó a mandar señales de auxilio para quien lo escuchara. Pero, ¿por qué Taringa Martín 1981 escribió en su momento que todos los registros desaparecieron esa misma noche? ¿Y por qué él mismo no volvió a escribir más del tema en Taringa?
Quizá sea obvio por qué no. ¿Quieres saber lo peor? Para el año en que ocurrió todo esto, China no había anunciado ninguna misión al espacio. En el año 2012, Yuri Kileshev, un experimentado buzo ruso, participaba en una misión para inspeccionar restos del submarino nuclear K-141 Kursk, hundido en el mar de Barents en circunstancias misteriosas luego de torpedear a algo que nunca se pudo establecer. La grabación de la última inmersión de Yuri aún está clasificada por Rusia, pero una supuesta copia filtrada de la transcripción de radio ha circulado en grupos de VK, por sus siglas VKontakte, la principal red social rusa. Durante el descenso, Yuri bromeaba con su equipo, pero a los 300 metros de profundidad, la transcripción muestra que dejó de hablar y no contestó más. El control pensó que era una alucinación por la presión o quizá por falla del sistema de oxígeno. Segundos después, se escuchó un sonido seco, como si algo se desgarrara. Luego, silencio. No hubo implosión ni señales de accidente técnico. La cámara de descompresión regresó a tierra, pero sin rastro alguno de Yuri Kileshev, como si se hubiera evaporado en el agua sin decir nada, sin siquiera gritar, quejarse o avisar primero que fue lo último que había visto. Según varios buzos rusos, se reportan interferencias cada vez que alguien se sumerge en el sitio del hundimiento del submarino nuclear K-141 Kursk en el mar de Barents, donde el buzo Yuri Kileshev desapareció sin dejar rastro alguno. Nunca se pudo aclarar qué pasó. Durante una misión rutinaria de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional en el año 2008, el módulo de carga automatizado Progress M66 llegó con un retraso inexplicable de 32 minutos. Nada parecía dañado. Las cámaras no mostraron fallos. Se acopló correctamente. Pero cuando los astronautas accedieron al módulo, encontraron no solo los suministros enviados desde Tierra, sino algo más. Un traje espacial a bordo. Descrito por la tripulación como un viejo traje soviético Orlan, manchado y flotando en la sección de carga, como si alguien lo hubiese dejado ahí. No había registros de que se hubiera cargado ese traje. No formaba parte del manifiesto. Y lo más inquietante, según escribirían en la bitácora, el traje estaba hinchado, como
si estuviera lleno de aire. O tal vez podría interpretarse como si alguien estuviera dentro. Pero eso, por supuesto, no era posible. La tripulación, confundida, tras una intensa discusión con el control en tierra, decidió abrir el traje. Lo despresurizaron. Cuando se confirmó que no había nada adentro, el traje fue sellado de nuevo y guardado en una de las esclusas hasta su regreso. Cuando intentaron recuperarlo después de aterrizar en aras de investigar, el traje ya no estaba. No se encontró en la esclusa donde supuestamente lo habían dejado. No solo lo buscó exhaustivamente personal en tierra, sino que la situación llegó a tal extremo que se le pidió a los astronautas, una vez terminada la misión, ya en tierra, que volvieran a la cápsula y lo buscaran ellos mismos donde supuestamente lo habían dejado. Nadie encontró el traje. Y lo peor es que, según la versión de control, este nunca había estado en primer lugar. Pero todos los tripulantes de la Estación Espacial Internacional aseguraron haber visto como mínimo un traje soviético Orlan. No fue cosa de un astronauta, fueron varios. ¿Quieres saber lo peor? Las cámaras a bordo jamás mostraron un traje espacial, o que tan siquiera los astronautas despresurizaran y posteriormente doblaran y guardaran dicho traje en una esclusa. El incidente Progress fue atribuido como el primer episodio de locura espacial o histeria colectiva registrado en la historia. No se sabe qué lo causó. Eso en sí mismo es muy perturbador. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba. Gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.